con el miércoles de ceniza, esperando que todos hayan tenido la posibilidad de poderse acercar a recibir este sacramental. Con el rito de la imposición de la ceniza, comenzamos nuestro tiempo de Cuaresma. Comenzamos nuestro itinerario cuaresmal. Y en este primer domingo de Cuaresma, creo yo que vale la pena preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué quiero yo vivir la Cuaresma? ¿Qué espero de esta Cuaresma? ¿Qué pretendo lograr al vivir la Cuaresma? Y nada mejor que unirnos al Salmo responsorial con el que entronizamos la palabra de Dios en la liturgia de este domingo. Le decimos al Señor, nosotros que hemos venido a esta misa de domingo primero de Cuaresma, Señor, descúbrenos tus caminos, porque eres tú el que me indica por dónde debo de caminar. Eres tú el que me dirá qué debo de hacer en esta Cuaresma. En definitiva, eres tú el que va a hacer su obra en mí. Yo me pongo en tus manos y confío en ti, Señor. Descúbrenos tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Le hemos dicho en el Salmo responsorial. Por eso, estemos atentos a la voz de Dios. Tengamos nuestra mirada fija en Jesús, reconociendo que sin Cristo mi vida no tiene sentido. Reconociendo también que con Cristo todo adquiere sentido en mi vida. Dice la segunda lectura de la carta de San Pedro, es Cristo quien murió por los pecados del hombre. Es Cristo, el justo, que murió por nosotros los injustos. Es Cristo el que nos puede llevar a Dios, el que le da sentido a nuestra vida, el que responde a las preguntas más profundas del ser humano, y entre ellas, el porqué de la Cuaresma. Porque es necesario que yo me someta a un periodo de 40 días en un camino penitencial. Podemos pues decir que entre estos objetivos de la Cuaresma, el primero de ellos es, si me doy cuenta que Cristo es esencial en mi vida, que Cristo responde a todas mis interrogantes, Señor, yo te pido que en esta Cuaresma me permitas colocarte nuevamente al centro de mi vida. Vamos a vivir la Cuaresma para colocar a Cristo al centro de nuestra vida. ¿Les parece bien? Nos alejamos de Él por el ruido del mundo. Nos alejamos de Él por nuestras preocupaciones. Nos alejamos de Él porque muchas veces creemos que podemos resolver las cosas sin necesidad de Cristo. Pues en esta Cuaresma, Señor, tú eres el único necesario. Yo te pido que tú hagas tu obra en mí. Me pongo en tus manos, salgo a tu encuentro, camino sostenido por tu brazo poderoso. La invitación pues en esta Cuaresma, caminemos con Jesús o caminemos hacia Jesús. Si estamos lejos de Jesús, caminemos hacia Jesús. Si estamos cerca de Jesús, sostengámonos de su brazo poderoso. Y caminando con Jesús, ¿qué te parece si dejamos que Jesús nos ayude a vencer nuestras fallas? Señor, yo quiero vencer mi soberbia en esta Cuaresma. Yo quiero vencer mi orgullo. Yo quiero vencer mi autosuficiencia.
Yo quiero vencer aquello que no me deja caminar, pero no puedo. Necesito de tu ayuda. Sé que con tu ayuda lo puedo lograr. Déjate ayudar por Jesús, que has colocado al centro de tu vida, para que Él te purifique, para que Él componga en ti lo que está desfigurado. Jesús viene a corregir lo que nosotros hemos desfigurado a causa del pecado. No lo olvides, más que nuestros esfuerzos es obra de Dios. Pero no olvides tampoco, la Cuaresma no es un cambio cosmético o aparente. La Cuaresma nos debe de llevar a experimentar un cambio desde el interior de nuestra persona. Y con el único con el que lo podemos lograr es con Jesús. Primera meta entonces, colocar a Jesús al centro de nuestra vida. Segunda meta, evidentemente la Cuaresma es un ejercicio que la Iglesia nos invita a vivir durante 40 días como preparación para la Pascua, pero sobre todo como un ejercicio muy saludable, como un camino penitencial. Si caminamos con Jesús y la palabra de Dios nos dice que Jesús se fue al desierto, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Al desierto también. Jesús, antes de iniciar su vida pública, va a hacer su profesión de fe en el desierto. ¿Por qué es en el desierto donde nosotros somos probados? Es en el desierto donde nosotros somos zarandeados por el clima, por las circunstancias, por las tentaciones. Y cuando Jesús se somete al desierto, va a reafirmar su profesión de fe, de hacer la voluntad de su Padre. ¿Quieres tú caminar con Jesús? Atrévete a ir al desierto con Él. Eso es la Cuaresma, hermanos, hermanas. Así como Jesús fue impulsado por el Espíritu para ir al desierto, que también a nosotros el Espíritu de Dios nos invite a ir a caminar en el desierto con Jesús. Durante 40 días, abrámonos y digámosle al Espíritu de Dios que nos permita abrir a este periodo de gracia y de purificación. Dice Santo Tomás de Aquino que 4 son los motivos por los que Jesús fue al desierto. Primero, para orar y ayunar. ¿Qué debemos de hacer nosotros en estos 40 días de Cuaresma? Fortalecer nuestra oración y nuestro ayuno. Segundo, dice Santo Tomás, Jesús fue al desierto para someterse a la dureza que implican las condiciones del desierto. Tercero, Jesús fue al desierto para superar las tentaciones de la carne, las tentaciones del mundo y sobre todo las tentaciones de Satanás. Mira, hermano, hermana, Jesús fue al desierto para decirte a ti y a mí que la vida está llena de pruebas y que Jesús, no obstante que fue Dios, no se vio exento de pruebas, no se vio exento de la dureza de la vida, no se vio exento de las tentaciones. Las tentaciones son malas, las tentaciones nos ayudan, las tentaciones nos fortalecen, las tentaciones prueban nuestra fidelidad. Y si tú superas las tentaciones, te vuelves un hombre más fuerte, te vuelves un hombre más fiel, te vuelves un hombre que sabe perfectamente lo que busca y lo que no le conviene.
Jesús al ir al desierto nos dice, yo estoy en la zona de guerra, yo estoy en la zona de las pruebas, en la zona de la dureza, y estoy ahí para ayudarte. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que Jesús me diga, yo estoy donde más vas a necesitar ayuda para que experimentes mi ayuda. No le tengas miedo a las pruebas. No le tengas miedo a la dureza de la vida. No les tengas miedo a las tribulaciones. ¿Sabes a qué le debes de tener miedo? A que cuando te vengan las pruebas, las tribulaciones, no esté Jesús en tu vida. A eso sí que debemos tenerle miedo. Jesús va al desierto para decirnos, yo estoy aquí. Yo no estoy exento de sufrimiento, pero yo te voy a enseñar cómo vencer las adversidades de la vida. Te voy a enseñar y te voy a poner el ejemplo. Y sobre todo, Jesús está en el desierto para decirnos, no te preocupes, confía. Confía porque yo estoy contigo. Confía porque yo te voy a ayudar a salir adelante de las dificultades que tú puedas tener. Ten confianza en la misericordia de Dios. En este camino penitencial, también nos invita la Iglesia a escuchar la palabra de Dios, a ejercitar, pero de verdad, en la Cuaresma hay que someternos a una vida más intensa de oración, de ayuno, de obras de caridad y sobre todo un tiempo fuerte para vivir la conversión. No busques nada más confesarte para cumplir el requisito de la Cuaresma. Ese no es el sentido. Busca cambiar tu mentalidad. Busca alejarte de todo aquello que no te lleva a Dios. Busca agraparte de todo aquello que te lleva a Dios. Deja los malos hábitos, abraza los hábitos que te enaltecen como hijo de Dios. Recordemos, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio, fue lo que se nos dijo cuando se nos puso la ceniza. No tengamos miedo. La tentación no nos quita la libertad, nos la perturba, pero no nos la quita. La tentación no nos quita la capacidad de elegir, la engaña, pero no nos la quita. No tengamos miedo. No tengamos miedo a vivir de la mano de Dios, como decía el Papa Juan Pablo II. No tengamos miedo a vivir con Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Por lo tanto, podemos decir, abrámosle en esta Cuaresma las puertas de par en par a Cristo y encontraremos la verdadera vida, la verdadera vida plena, la vida dichosa. Ya dijimos que llevamos 2 objetivos de la Cuaresma. El primero es Jesús al centro de nuestra vida. El segundo, con Jesús caminamos el recorrido cuaresmal, el recorrido penitencial. Tercero y último, con este acabamos. La Cuaresma nos permite también imitar a los catecúmenos. Los catecúmenos eran los no bautizados y se preparaban en la Cuaresma para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Y nosotros que ya los recibimos, nosotros que ya estamos bautizados, ¿qué debemos esperar de la Cuaresma? Si nosotros ya estamos bautizados, debemos buscar trabajar en la Cuaresma, renovar nuestro santo bautismo. Punto número 3. La Cuaresma nos permite renovar el bautismo recibido, porque fíjense, el mensaje de Jesús es muy claro. Conviértanse y crean en el Evangelio, ¿no? Pero si yo ya me convertí,
Si yo ya creo en el Evangelio, si yo ya estoy cerca de Dios, ¿ahora qué tengo que hacer? Y yo les digo a estas personas que me preguntan eso, que se te note, mijita, que se te note. Dices que estás cerca de Dios, muéstrame tu fe con obras, ¿verdad? Si decimos que estamos cerca de la luz, ¿no deberíamos de brillar con la luz que nos viene de Jesús? ¿Sí o no? Si estamos de la mano de Dios, ¿no deberíamos de manifestar obras de Dios en nuestra vida? ¿Sí o no? Si estamos unidos a Jesús, ¿no deberíamos de caminar erguidos con nuestra dignidad de hijos de Dios? Y en verdad vivimos como hijos de Dios. ¿Verdad que sí nos falta? Si tú dices que ya conoces a Dios, si tú dices que ya te convertiste, si tú dices que ya crees en el Evangelio, renueva tu bautismo. Porque al renovar tu bautismo, vas a relucir y tu vida va a brillar y va a manifestar ese Jesús que quiere habitar en tu vida. ¿Se vale? Es una meta de la Cuaresma. No es casualidad que se nos presente en la primera lectura la narración del diluvio, ¿verdad? En los tiempos de Noé, la paciencia de Dios aguardaba. Fíjense cómo nos narra tan poéticamente que nos dice que Jesús fue a visitar a los encarcelados en la época de Noé para salvarlos. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Que después de tantos siglos, cuando Jesús vino a habitar en medio de nosotros, fue a rescatar a aquellos que se quedaron encarcelados en la época de Noé. Y por si no nos quedara claro, la segunda lectura de San Pedro nos dice, aquella agua en la que flotaron, ¿cuántos se salvaron? Nos dice, 8, ¿verdad? Aquellos 8 que flotaron en las aguas, esas aguas con las que se salvaron, esas aguas con las que se purificaron, para nosotros, ¿qué significa? El bautismo. El bautismo para nosotros es el signo de salvación que Dios ha dejado por medio de su Hijo para la salvación de nuestra vida. El bautismo, nos dice San Pedro, no quita la inmundicia corporal, sino nos hace vivir con obras agradables a Dios. Pues pidámosle al Señor que las aguas que purificaron en los tiempos de Noé sean las mismas que nos renueven a nosotros en la próxima vigilia pascual. ¿No te parece que ahí Dios te está dando la solución? Le hemos dicho, descúbrenos, Señor, tus caminos. Vive una vida donde tengas a Jesús al centro de ella. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Sométete a un periodo de purificación de 40 días de la mano de Jesús. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Ábrete a vivir la renovación de tu santo bautismo. Porque luego mucha gente vive la Cuaresma y en Semana Santa se van de vacaciones. ¿Y cuándo es cuando renovamos el bautismo? En la vigilia pascual. Para que brille la luz de Cristo en nuestra vida, para que retomemos la túnica blanca con la que recibimos nuestro sacerdocio bautismal. Aprovechemos pues, hermanos, la Cuaresma como un tiempo propicio para prepararnos y que después de estos días cuaresmales, por la práctica de las buenas obras, como nos dice la oración colecta, nuestra vida brille con la luz de Cristo que se nos ha dado. Que así sea. Que así sea.